preguntas que realizan en la Clínica de Salud Integral CSI muy frecuentemente es ¿cuál es la diferencia entre toxina botulínica y relleno? Para conocer este tema, pues vinimos en manos de profesionales como lo es la doctora Carolina Pérez, que nos va a resolver esta inquietud. Doctora, cuéntenos cuál es la diferencia. Los procedimientos de toxina botulínica y relleno son muy usados en el tratamiento anti-envejecimiento para mejorar la apariencia de nuestro rostro. A pesar de que se pueden usar los dos en conjunto, ambos tienen funciones diferentes. Entonces, si gusta, iniciamos con la toxina. La toxina. Ajá. Vamos a utilizar a esta modelo, que es una paciente muy joven, no requiere en este momento ninguno de los procedimientos, pero quiero explicarles con ella cómo se aplica y qué se aplica en cada parte anatómica del rostro. La toxina botulínica lo que hace es disminuir el movimiento de un músculo de expresión facial, específicamente ese músculo, y hace la relajación de la línea. Entonces la arruguita que tenemos se va a relajar y por lo tanto estirar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, entrecejo, acá podemos notar cómo a una paciente puede relajar, como un paciente que de cierta edad podría en relajación tener estas tres líneas marcadas. El Botox o toxina botulínica se aplicaría en estos puntos básicamente para hacer la relajación de este entrecejo. En la frente, por ejemplo, vamos hacia arriba. Estas son otras líneas que, por ejemplo, podríamos tener marcados. Relaja. Igual, son líneas de expresión facial que aplicando toxina botulínica en los puntos adecuados relajamos esta parte y por lo tanto la piel se estira. Otra parte muy común de aplicación de toxina botulínica es patitas de gallo. Entonces aquí se nos hacen las típicas patitas de gallo. Que lo diga yo, por eso vengo aquí, que usted cada 3 meses me está aplicando el Botox de una manera tan sutil que evitamos que aparezcan las arruguitas, que eso es lo que me gusta mucho a mí. Eso es muy importante, la toxina botulínica en pacientes como ella, que es muy joven, es una persona de 20 años, no la requiere. Pero en cierta edad se nos empiezan a hacer sutilmente estas líneas. La aplicación de toxina botulínica es preventiva para que no se nos marque mucho la línea y a la vez correctiva. Entonces, la aplicación de unos puntitos de toxina botulínica en esta área nos relaja el músculo que forma la pata de gallo, que son músculos de expresión facial, y tenemos perfectamente estirado y de forma muy natural esta área de la cara. Y ahora seguiríamos con lo que es el relleno, ¿verdad? Muy bien. El relleno, como su palabra lo dice, es un relleno. Él nos va a sustituir una sustancia que hemos perdido, casi siempre es colágeno, en algunos casos grasa. Entonces el relleno lo que hace es darnos volumen en partes de la cara que ya hemos perdido dicho volumen. El típico caso, o una de las más frecuentes, es surco nasogeniano. El paciente pierde la estructura de esta parte de acá y aplicamos con una pequeña agujita, entramos acá y descargamos o aplicamos el relleno, que lo que hace es dar volumen en el área y la recuperamos. Otra área son las líneas de marioneta. Otra área muy común, las códigos de barra, que al paciente se le empiecen a hacer estas lineecitas. Eso sí es cierto, ya después como en los 50 ya esos como empiezan a marcar. El paciente empieza a marcar estas líneas y podemos aplicar rellenos de diferentes densidades. Y otra área muy importante que también con el tiempo perdemos en estos pómulos redondos y elevados que tiene una paciente tan bonita y joven como ella, empezamos a perder este volumen de acá. Entonces con eso lo podemos solucionar con el relleno. Con el relleno, porque el relleno lo que hace es sustituir un volumen que hemos perdido. Y el Botox o toxina botulínica, estirar un músculo de expresión facial para que quede la cara totalmente rejuvenecida. Bueno, ya sabemos que tenemos dos métodos sumamente sencillos para poder obtener excelentes resultados. Lo importante es saber en dónde vamos a aplicarlo. Entonces ya con este conocimiento y todas estas dudas que nos ha evacuado Doc, yo creo que ya podemos sacar la cita de una vez, ya sea para el relleno o para la toxina botulínica. Pero recuerde que siempre tiene que ser con excelentes productos y en manos de profesionales para obtener los resultados correctos. Muchísimas gracias, doctora. Para servirles.